¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Montecarlo y vamos a hablar de educación y sobre todo de educación pensando el futuro. Estamos recibiendo a Selmira May. Es uruguaya, formada aquí en nuestro país, pero también con estudios en el extranjero, por ejemplo en el Reino Unido, y es especialista del programa para la educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Educación para transformar vidas. Y además proyectando la Agenda de Desarrollo 2030 de la ONU y algunos temas vinculados a la educación. Un placer recibirte. Bueno, buenos días y muchas gracias a ustedes, porque bueno, no siempre estos temas son de interés, sabemos que menos en estas épocas, así que nos gusta y les agradecemos profundamente que nos den un espacio para conversar sobre esto. Porque es verdad que no se habla mucho, a veces lo inmediato de las campañas electorales quitan la visión de lo que en realidad también es urgente. Y podemos hablar 100.000 horas de educación, pero capaz que no siempre hablamos de la educación para el futuro, de cuál es la educación que estamos proyectando para nuestros niños de hoy, que cuando vayan al liceo en 6, 7 años, van a tener un mundo totalmente distinto. Sí, es cierto. Y yo a veces digo, hablábamos de lo que era la educación del futuro, y la educación del futuro es hoy. O sea, hoy estamos hablando de temas que no son para mañana, que son los que nos acucian y por los que nos tendríamos que estar preocupando en este momento. Ahora, Se nos vino encima, el futuro se nos vino claro, rápidamente encima. Pero ¿por qué está la percepción de que los cambios educativos siempre demoran 10, 20, 30 años? Que no se pueden obtener resultados enseguida, que son temas de generación en generación. Cuando es lo que vos decís, el futuro es hoy, se nos vino y ya no nos espera. Y hay gente que dice, tenemos una educación, corregime, educación del siglo XIX con profesores del siglo XX con alumnos del siglo XXI. Totalmente así. Y el mundo, yo creo que los desafíos que nos plantea la educación se nos vinieron mucho más rápido de lo que esperábamos, ¿no? Y perdimos mucho tiempo y seguimos perdiendo mucho tiempo discutiendo cuáles deberían ser esas grandes políticas de fondo, cuando en realidad hay acciones que podemos hacer y que de hecho se hacen. Y por ahí simplemente comentar que a mí me gusta mucho ir conociendo gente que está haciendo cosas en educación desde lugares que no son los de toma de decisiones ni de los espacios donde realmente uno podría pensar que debería producirse este cambio. Y hay mucha gente preocupada por ese desafío que tiene la educación de hoy, que tiene nuestro país y que comparten muchos países de la región y de fuera de la región, y que está preocupada y que está haciendo cosas, y que yo creo que son cosas sumamente sustantivas, quizás de escala hoy pequeña, pero que son grandes aprendizajes. Tu radio de acción es la UNESCO, es decir, trabajás para América Latina y el Caribe, no solamente para Uruguay. Eso te permite tener una visión más, si se quiere, regional, no llamémosle global, pero sí regional de la educación, los desafíos de la educación. Pero obviamente, si sos formada en Uruguay, si sos uruguaya, y la patita en nuestro país, no la podés perder. Eso está claro. Totalmente. No, yo de hecho trabajo con foco en Argentina, Uruguay y Paraguay. Y justamente la idea de tener una persona uruguaya en estos países, y bueno, en particular en Uruguay, es porque se necesita gente que conozca el contexto en el cual va a trabajar. Es claro. Exprofeso, digamos. Y acá hay una pregunta que a mí me interesa especialmente, porque está bueno consultarla con especialistas técnicos, insisto, gente formada, gente que tiene visión global, porque yo no me considero un especialista en educación, simplemente entrevisto a muchas personas vinculadas a la educación, me interesa el tema, tengo educadores en mi familia, entonces me interesa el asunto, pero hay una pregunta que me excede mi capacidad de análisis. No me logro responder qué nivel de educación tenemos en Uruguay. Yo no sé si la educación uruguaya del liceo de Tosca de Caraguatá, que los chiquilines van y presentan un proyecto en la NASA, o de los chiquilines de Tala que van y ganan un premio a nivel mundial de química, si eso es una excepción, si eso es parte de un sistema, si eso es parte de que hay cosas que están cambiando y todavía no vemos los resultados, si la educación es un desastre, como muchas veces. No logro responderme
cuál es el nivel de la educación en nuestro país. Y me imagino que si me pasa a mí, le debe pasar a mucha gente. Sí, es cierto. Y bueno, eso digo, me das así como el pie como para hablar de algunas cosas estas que te digo yo que me ocupan y me preocupan, porque hay todo ese panorama que vos pintás. Y yo te decía, te hablaba de esas cosas que van pasando aisladamente, que no necesariamente se conocen, y que yo creo que tienen que ver mucho con personas, instituciones, asociaciones de personas, no importa desde dónde, que tienen una mirada y que tienen las posibilidades de hacer cambios. Y vos decís, sí, son casos aislados, quizás sí, pero para mí lo que las identifica y las hace comunes entre sí es que hay cierto liderazgo, ¿no? Y uno pensaría que el liderazgo en educación debería de venir desde las autoridades de la educación. Sí, es cierto, son las responsables, son las que tienen que garantizar el derecho a la educación. Y mencionaste la Agenda 2030, a una educación de calidad, equitativa, inclusiva a lo largo de toda la vida. Eso es como la tapa del libro, digamos, ¿no? Pero sí pasan cosas, pues sería injusto no reconocer que dentro de los centros de estudio, a veces fuera de los centros de estudio y del ámbito formal, pasan cosas. ¿Por qué? Porque hay gente convencida de que hay cambios que son posibles a esos niveles. Lo que yo no logro identificar es, porque es verdad, tenemos una tasa de, hay gente que no le gusta decir la palabra deserción, pero llamémosle abandono educativo en la enseñanza media, que nos posiciona de los peores lugares de América Latina. O por lo menos en el furgón de cola. Pero a su vez, hay veces que veo actividades, no sé, en el Antel Arena, 180 liceos participando en un mundial de robótica. Y digo, ¿y cuál es? O sea, ¿cuál es la realidad de la educación uruguaya? Los chiquilines que hacen cosas, yo tengo 37 años, pero no te puedo hacer ni un macaquito con un papel. Y veo a los pibes con 13, 14 años, un liceo de una localidad perdida de 1.500 habitantes del interior, te hacen un robot y te dicen, no, con esto le vamos a ir a la luna y vamos a medir el agua. Y digo, esos son los mismos pibes que después estoy en un sistema educativo donde no logra retener o no logra que el 100% de los estudiantes termine el liceo. Sí, es cierto, y de nuevo, o sea, yo creo que hay condiciones a determinados niveles y en determinadas escalas, ¿no? Digo, siempre yendo a lo local, pues esas cosas las que decís vos, ¿por qué pasa en una institución, en un lugar aislado? Probablemente porque ese centro educativo o el docente de ese centro educativo tenga que romperse la cabeza para buscar formas y generar alianzas con los otros docentes para poder hacer cambios, ¿no? Y para poder enganchar a esos chicos. Eso a veces, si uno lo piensa a nivel macro, es mucho más difícil, ¿no? Todo lo que comentabas, digo, es evidente la pérdida de interés de chicos, adolescentes, adolescentes, digamos, el primer tercio de la educación secundaria, que no logran los docentes estimularlos con los programas de hoy, con las actividades que desarrollan en clase hoy, que terminan provocando que muchos, y no solo aquí en Uruguay, o sea, lo ves en varios de los países de la región, terminen abandonando los estudios. Pero esos chicos no es que sean chicos apáticos. Son chicos que tienen otros intereses, probablemente, y otras inquietudes y otras formas de aprender, que no es la que tenían los estudiantes de muchos años atrás. ¿Por qué? Por la tecnología, por la irrupción de otra cantidad de formas de comunicación que deberían estar hoy al servicio de la educación. Y yo creo que por ahí pasa también el repensar la educación. ¿Por qué nosotros estamos peor, no sé, que Argentina en tasa de egreso de su enseñanza media? ¿Por qué estamos peor que Brasil? ¿Por qué estamos mucho peor que Chile, que tiene una educación que está en crisis? Porque la realidad es que parte del gran movimiento social que hay en Chile es justamente por el tema educativo. ¿Por qué nosotros tenemos resultados que son peores en sociedades o que bien no son muy diferentes desde el punto de vista cultural, como la Argentina, o con un sistema educativo que está mucho más en tela de juicio, como por ejemplo el chileno? ¿Por qué nosotros tenemos esa tan baja tasa de egreso en enseñanza media? Yo creo que hay varias razones y también no las podés descontextualizar de lo que es la sociedad en sí, ¿no? Para mí, así como digamos, por qué tenemos esas tasas o por qué cuando vos das determinadas condiciones lográs retener
mucho más de la media nacional. Y ahí, digo, simplemente para hacer referencia, porque de alguna forma creo que es interesante compartirlo, hay una iniciativa de una organización que se llama Cimientos, que lo que hace justamente para comprobar cómo podemos retener a los adolescentes en determinados contextos, sobre todo los más críticos, los más vulnerables dentro del sistema, es acompañarlos, pero no solamente acompañarlos en la educación, en el proceso formal de formación, sino acompañarlos y darles contención en el ámbito familiar, en el ámbito social. Y logran tasas de retención muchísimo, te diría prácticamente del 100%. Entonces, ¿qué te dice eso? Que es muy difícil, yo no creo que sea simplemente una falla de la educación. Obviamente que tenemos mucho que avanzar y sobre todo repensar la forma en que vemos la educación. Hoy la educación, es lo que decías vos, la educación del siglo XIX evidentemente no va a funcionar con chicos de siglo XXI. Porque también en el camino fuimos aprendiendo y desaprendiendo, ¿no? Aquello de entrar y estudiar por asignatura y por... Eso ya probamos de que hoy no es suficiente. ¿Por qué? Porque no ayudás a generar los aprendizajes necesarios y porque además generás un desinterés enorme, además de transiciones como muy abruptas a lo largo de toda la trayectoria de estudio. Y además porque, esto sí como más de libro si querés, o sea, el aprendizaje se da en cada uno de los individuos y cada individuo tiene un contexto particular que favorece o desfavorece la adquisición de esos aprendizajes. Pero me voy a poner en neandertal, ¿no? En rústico, en cavernícola. Y escucho la entrevista, che, está bueno, este tema me preocupa, la educación. Ahora, la verdad, prácticamente que me están planteando que al niño o al adolescente le tengo que poner un equipo multidisciplinario para que termine el liceo. ¿Y sabés lo que pasa? Cuando todos quisimos largar el liceo en algún momento. Y me agarró mi madre y me dijo, ni se te ocurra, no vas a tener cero chance de dejar el liceo. Hasta sexto liceo vas a terminar, después haz lo que quieras de tu vida. Entonces, ¿qué pasa? ¿No somos demasiado contemplativos? Pero de nuevo, yo voy a lo mismo, me hace reír porque creo que a todos nos pasó lo mismo en algún momento. En algún momento todos quisimos dejar de estudiar. Pero esa es la realidad. El tema es que ahora se rebelan, pero lo concretan. Es verdad, pero por eso te digo que es un tema que tiene mucho de contextualización social. Entonces también tenemos que pensar en qué sociedad nos convertimos o nos hemos convertido y a cuál deberíamos apuntar, porque a eso le tenemos que jugar todos los boletos. Porque es evidente que esos padres que antes te llevaban zapatillazos al liceo para que lo terminaras, el liceo se ocupaba de contenerte, porque tampoco era que entrabas por una puerta y salías por la otra. O sea, y siempre había alguien que te estaba rondando y tenías un sistema de padres, de amigos que también eran parte de la contención. Yo creo que están las dos cosas muy ligadas. Es muy difícil separar la sociedad en la que nos estamos convirtiendo o en la que nos convertimos y los resultados de aprendizaje que estamos teniendo. Entonces me parece que hay que, en mucho, volver a crear todo ese sistema de información que nosotros teníamos, ¿no? Y hay que cambiar todo. Yo creo que hay que agregar mucho. Quizás no cambiar todo. No, pero hay que deconstruir una imagen que tenemos del liceo y del centro educativo. Totalmente. Yo creo que sí, y creo que en eso hay que mirar, porque hay lo que decías vos, hay muchas cosas que están funcionando. El tema es que no nos perdemos como en esa gran cuestión de transformar todo el sistema y dejamos de prestar atención a lo más chico. Esto es mi opinión y yo ya lo dije varias veces en este micrófono. No creo que a mucha gente le mueva la aguja lo que yo diga, pero el Codicen, basta de esas organizaciones superpoderosas, las superestructuras que están por encima de todo, que regentean todo, pero no regentean nada al mismo tiempo, que tienen unidades especializadas en todo, pero especializadas en nada. Esa es la realidad, así funciona. Más poder a los centros educativos, a los directores, más empoderamiento, más y bueno, seguramente más recursos, más control, más auditoría, más evaluaciones, pero sí, autonomía, más especificidad, ¿no? Que decíamos, a esos liderazgos que surgen en el territorio. También es verdad que alguien va a decir, está todo bárbaro, pero mira que después para asignar un director en un liceo termina agarrando un profesor que ni siquiera está recibido porque nadie quiere agarrar la vaina de ser director durante un año. Y después al señor director lo ponen a hacer una cantidad de tareas administrativas que no son para las que está formado. Yo creo que ese tipo de cosas hay que mirar porque en muchos lados están funcionando. Yo creo que hay que tratar de
es lo que te comentaba hoy, por ejemplo, esto de cimientos que decís en la UTU de Nicolich, en el Liceo 13, donde esta gente está trabajando. Y vos ves los resultados y ves los testimonios de los que están directamente involucrados, pues yo te lo cuento, es más, me quedé con ganas de ir para conocer realmente cómo lo están haciendo, porque les está resultando. Entonces, ese es uno. Después, o sea, hay esfuerzos, no solamente desde iniciativas del sector privado, sino desde iniciativas de gobierno que funcionan. Pero claro, son invisibles cuando lo que vemos en general de lo que pasa en el sistema educativo son los malos resultados en las evaluaciones, los problemas que se dan en los centros de estudio, etcétera, etcétera. O sea, siempre la educación es noticia por lo malo. Es muy difícil que sea noticia por lo bueno. Por eso yo te digo, a mí estos espacios me encantan porque es como de las pocas veces que tenés tiempo y espacio para hablar públicamente de temas que no son de agenda por lo No, está espantosos. claro. No, y que la idea también es un poco poder profundizar en eso, reflexionar, ver otros aportes de la sociedad, rescatar algunas experiencias. Yo quiero preguntarte, por ejemplo, por algo que para mí tiene poca visibilidad en los medios y por lo que yo conozco está haciendo una muy buena obra, la UTEC. Sí, totalmente. ¿Va por ese lado? Yo creo que están haciendo muchas cosas muy buenas, están generando oportunidades increíbles. Hoy vos decías, bueno, la educación para el futuro. Justamente, o sea, tenemos que pensar y en clave de futuro inmediato qué es lo que nos va a demandar el mercado laboral, porque otro problema que vas a tener es esos chicos adolescentes que vos querés retener. ¿Los querés formar para qué? Para que después mañana salgan después de no sé cuántos años de estudio y no tengan trabajo. Porque no está como encapsulada, pero claro. la UTEC tiene un sentido que parece bastante lógico, Sí. insisto, sin ser un especialista en educación, en determinadas zonas del país que se desarrollan determinadas actividades productivas, generar espacios educativos con acuerdos muchas veces con universidades del exterior. Y para atender necesidades de demanda de trabajo local. Parece sencillo y lógico, pero a veces es difícil de implementar en Uruguay. Por eso te digo, hay ejemplos. Y eso es una iniciativa que surge desde el Estado y desde una voluntad política de descentralizar la formación terciaria hacia el interior del país, dar oportunidad a gente que por ahí no tiene posibilidad de estudiar, pero no se pueden venir a vivir a Montevideo. Entonces, esa es una de las que yo valoro. Y hay muchas cosas que se están haciendo, ya te digo, yo he descubierto en los años de trabajo, pero no se visibilizan. También tendemos mucho a mostrar lo espantoso que pasa, que no lo vamos a ocultar, ¿no? Porque evidentemente el saber dónde estamos parados nos va a ayudar a mejorar, pero creo que también el poder visibilizar y aprender de las cosas buenas y rescatarlas, esas buenas experiencias o experiencias de éxito, que en general están todas en lo local. Dentro del material que nos brindaban, también por informarnos un poco de tu actividad, como que tenés una cierta especialidad en la formación de habilidades para desafíos del futuro. Algo así, ¿no? Sí. Pensar mucho en la educación de lo que se... Si yo, no sé, estoy escuchando la entrevista y tengo mi hija de 6 años y sé que, bueno, tiene 6 años, 15 años va a estar siendo una adolescente con 20 años, con sus inquietudes, con ganas seguramente de trabajar, de estudiar. ¿Con qué se va a encontrar? ¿Para qué se tiene que preparar? Bueno, los quienes se formen ahora, bueno, con 6 años, ojalá se encuentren con un mundo mucho más fácil, pero en términos generales, quienes mañana ocupen los puestos, estén preparados o se estén preparando para el mercado laboral, tienen que haber aprendido a ser mucho más resilientes, por usar una palabra tan de moda, mucho más flexibles, mucho más colaborativos, pues esa es la realidad y por eso ahora se habla tanto de las habilidades blandas, ¿no? De las competencias de las habilidades del siglo XXI, ¿no? Se habla hay como muchas formas de referirse a, pero que tienen que ver con eso, con empatía, con capacidad de moverte en grupos donde hay diversidad cultural. Estamos en un país que está recibiendo migrantes como nunca antes en la historia reciente, sí, digamos, y eso es la norma ahora, ¿no? Al menos la norma en toda nuestra región, que quizás antes no era tan así. Entonces también tenemos que aprender a tolerar la diversidad, a convivir con ella, a aprender de ella, a trabajar en equipo, a cambiar, porque dicen los estudios, varios estudios, que los jóvenes que estén que ingresen en el futuro inmediato y próximo al mercado laboral van a cambiar de trabajo muchísimas veces a lo largo de su vida. Ya no es como aquella cultura de, bueno, entré y me quedo acá y hago carrera ahí y no salgo de acá.
Al contrario, y son mucho más abiertos a cambiar. Y uno lo ve en la cultura, hasta la cultura millennial, si se quiere, ¿no? Y no lo sufren como algo traumático. No, el al cambio de contrario, y trabajo. lo buscan. Entonces, pero eso los va a obligar a ir formándose y preparándose para afrontar distintos desafíos laborales. Entonces tienen que estar preparados para, por eso te decía yo, resilientes en el sentido que tienen que estar preparados para el cambio. Y eso no solamente o sea, obviamente la formación disciplinar tiene que ser sólida, pero sí también esas habilidades que uno antes pensaba que venían como dadas, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo se te enseñan a ser empático, colaborativo? Y sí, bueno, eso Hay tiene un que ser ecosistema educativo parte, que favorece eso. exacto, eso tiene que ser parte de a trabajar en equipo. Bueno, eso se fomenta y se aprende desde, yo qué sé, en la enseñanza por proyectos, por ejemplo, ¿no? El pensamiento crítico. Hoy que estamos viniendo al tema de las fechas en las que estamos, ¿no? Con elecciones, etcétera, cómo generarle a estos chicos que son nativos digitales y que todo lo ven a través de una pantalla, a discernir qué es lo cierto, qué es lo falso, cómo generar esa capacidad de reflexión, dónde salir a buscar la información que van a usar. Eso también te lo tienen que enseñar. Ya no importa tanto la elección aquella de qué día fue la batalla de las piedras, sino... Lo buscan en 30 segundos en cualquier dispositivo digital. El tema es si le van a creer a la fuente A, a la B o a la C. Y quién los va a ayudar a formar esa capacidad de pensar, analizar y buscar. Después le preguntás cuánto es media docena de huevos y no sabe. Te dicen, lo hago con la calculadora, ¿para qué quieres? Sí, pues yo te quiero preguntar a vos cuánto es media docena de huevos, no sabés que son 6. No, es que... No me lo vas a buscar todo en la calculadora. Pero es que lo que pasa es que también eso está cambiando, porque antes a vos no te dejaban usar una calculadora en la escuela hasta que no pasabas a tercero de liceo. Tengo cuarto. 37 y usé regleta, imagínate. Por eso, y hoy... Es regleta, qué terrible, yo, qué viejo estoy. Yo estoy criando, crío hijos y ellos con 11 años llevan calculadora a la clase y te dicen, no, déjalo hago con la calculadora. Y yo soy de las que sigo pensando, no sé si por la edad que tengo, que me tengo que ejercitar para no empezar a quedarme como anquilosada, de que tengo que hacer las cuentas mentales. No les enseñan las tablas de memoria. Hoy no les enseñaste la memoria. A mis hijos no, te puedo asegurar. Yo se las tuve pegadas en el cuarto durante no sé cuánto tiempo para que las aprendieran y ahora ellos las razonan. O sea, cambió hasta la forma en que se enseñan las matemáticas. Pero ¿y los resultados? No. Pero eso, Tenemos problemas con chicos de problemas de lectoescritura, de matemática, de... Pero no sé si va por la forma en que se enseñan. Estaba leyendo un artículo sobre por qué se cambió la forma. Porque hoy un chico te dice, ayúdame a hacer una división. Y te puedo asegurar que te metes en un problema porque no tenés ni idea cómo los están resolviendo hoy. ¿Por qué? Porque cambió, porque les enseñan a razonar las matemáticas, por ejemplo. Está cambiando la forma en que les hacen entender los por qué. Después, obviamente, podemos discutir que sí, sin duda, los chicos leen cada vez menos, seguro que leen. Depende en qué formato, ¿no? O seguramente leen menos en papel. Leen de otra forma, claro, o leen de otra forma. Resuelven situaciones a través de tutoriales de YouTube, que no te pasaba. Bueno, eso yo iba a decir. A mí eso no me asusta tanto. Que no sepan que es media docena sí me asusta. Capaz que soy veterano, no sé, me estoy poniendo bien. No, que no sepan reconocer que media docena es 6, me asusta. Ahora, que el pibe de repente para estudiar la historia argentina prefiera ver la película de San Martín, si la película es fidedigna, es buena, si es, claro. no, El tema es ese es el tema también. ¿Quién decide si la película es buena? Entonces ahí volvemos siempre al tema, ¿no? El maestro, que es el docente en general, que es el gran castigado de todo lo que pasa de malo en la educación, es también el responsable de todo lo bueno que pasa y que debe pasar en la educación. Entonces, también... Ahí hay otro desafío, empoderar docentes. Empoderar, ayornar la forma en que tienen que aprender, pero les tenés que enseñar a ellos también, ¿no? Porque el docente... yo voy de la clase, si aprende, aprende, si no aprende, no aprende. La formación docente es otro de los grandes debes que tenemos en este país, ¿no? Absolutamente, pero y aparte darle la calidad a esa formación que tiene que tener, porque digo, si no se nos va la vida en el pensar cómo vamos a qué chicos vamos a formar. Siempre va a pasar por el docente. Partiendo en el precepto optimista, de que se puede, ¿no? Que podemos mejorar la educación, que se han hecho cosas que están buenas y que se podrían profundizar y ojalá ampliar y cuanto más mejor. ¿Cuántas generaciones van a costar? Qué buena pregunta, ojalá lo supiera.
Porque No, alguien yo dice, creo no, pues que Finlandia empezó la transformación educativa hace 40 sí, años, son recién cambios hoy. no, es verdad, son cambios que llevan tiempo, los cambios, sobre todo los grandes, ¿no? Yo creo que si uno, a medida que, de vuelta, cuanto más lo bajes en escala, más fácil va a ser, porque probablemente tengas lugares que los puedas rescatar rápidamente, ¿no? Porque nunca han decaído tanto en lo que es el resultado de sus aprendizajes. Ahora, yo lo que sí creo es que no puede la educación sola. O sea, me parece que hay una cantidad de miradas que van mucho más allá de, como decíamos, el Ministerio de Educación, la ANEP, o sea, me parece que es mucha responsabilidad. Es la responsabilidad, sí, pero me parece que son cambios que si queremos que sean ¿Y de quién más? drásticos, y yo creo que de toda la sociedad. La sociedad está dejando sola la educación. Sí, pero hay gente que la vuelve a acompañar, pues un poco como vos, ¿no? No ven los resultados que quisieran, entonces se acercan a ver qué pueden hacer. Quizás es eso, lo que pueden hacer no es lo suficientemente potente, porque no tienen escala, porque no se conocen, pero yo creo que es una responsabilidad de todos, sobre todo porque estás formando tu sociedad de mañana, ¿no? No de mañana dentro de 30 años o de 50 también. Pero vos estás formando tu fuerza de trabajo, estás formando tu sociedad en general. Entonces, si bien alguien tiene que tener la responsabilidad suprema, me parece que todos somos en cierta medida responsables de que la educación tenga un cambio para mejorar, ¿no? Selmira May, agradecemos por tu presencia y bueno, volveremos seguramente a convocarte en algún momento para seguir hablando de estos asuntos y ponerle un poquito de la lupa a estos temas que es verdad que en la agenda a veces no es tan fácil dedicarles tiempo, pero vaya que está bueno para reflexionar. Y si a alguien le sirvió esta entrevista para pensar y para decir, mira qué bueno esto. Yo ya si te quedaste más contento con esta entrevista, Sí, aunque no te di las respuestas que querés, yo también sigo me voy nervioso. contenta. A mí yo soy medio anticuado en algunas cosas. Hay algunas cosas que entiendo que la debería saber todo el mundo. Y después a partir de ahí, pero yo soy un ignorante, esa es la realidad, soy un observador. No sos un ignorante, ya lo dijiste, venís de familia donde había educadores y eso también te hace, por un lado, más sensible y quizás por otro lado también te hace más crítico, ¿no? Porque te educaron en otros contextos. Entonces, agradecemos por su presencia. Con ustedes nos reencontramos una nueva entrevista 930. Que pasen bien, chau, chau.